Hay pueblos que decidieron no esperar más. En asambleas, entre fogatas, el diálogo cotidiano, surgieron otras formas de decidir. Historias del autogobierno en Michoacán. Porque las historias no terminan, se comparten, se defienden y se multiplican. Lucha por ese derecho que tenemos. Que todos seamos beneficiados de esto. La autonomía también se narra. Comenzamos. Muy buenas tardes, casi no nos escuchamos, pero esperemos que ustedes sí nos estén escuchando. ¿Qué tal? Estamos en Historias del Autogobierno en Michoacán, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Este nuevo programa, nuestro tercer programa aquí, este programa que ha sido muy bien recibido y que afortunadamente, en la opinión de todos ustedes, es un programa, voy a leer algunos comentarios. Es un programa que es muy necesario, es un programa que hacía falta, es un programa que estaba pendiente. Vaya hasta que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión hace algo bueno. En fin, comentarios más o menos similares, y esta vez para el tercer programa de Historias del Autogobierno en Michoacán, en donde vamos a hablar de cómo podemos seguir y continuar el camino para el autogobierno, para que las comunidades puedan acceder al autogobierno. Tenemos aquí entre nosotros a nuestras amigas, compañeras Lupita Jiménez y Alejandra González de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, institución a quien pertenece realmente este programa. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los escuchas que estén interesados en este programa. La verdad, para nosotros y nosotras ahí en la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas estamos muy entusiasmados. Hemos tenido mucha respuesta, expectativas, buenas expectativas sobre este programa, y bueno, estamos aquí para seguir compartiendo. Gracias, Ale. Lupita, bienvenida. Gracias, Yeyo. Gracias a todos todas las personas, todos los lugares, todas las comunidades de Michoacán que nos están escuchando en este programa, que es programa del Sistema Michoacano en conjunto con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y pues bueno, comencemos. Y por tanto es un programa de la gente y para la gente. Exacto. Permítanme recordarles al auditorio, a la gente que nos está escuchando, cuál es la intención de este programa, por qué nació este programa y por qué dijimos, córranle, tenemos que informarle a la gente por qué en Michoacán es que está sucediendo uno de los fenómenos más interesantes en la vida democrática del país. No solamente en la vida democrática y en la vida institucional de Michoacán, sino del país, y si me apuran, de América Latina. El fenómeno que estamos viendo aquí en Michoacán es el fenómeno del autogobierno. ¿Qué es el autogobierno? Lo vamos a recordar rápidamente en la voz de ustedes, si nos hacen el favor de explicarle nuevamente a la gente. Pero para eso es este programa, para tratar de saldar todas nuestras dudas, para que podamos traer las dudas que la gente nos hace. Oye, pero ¿y eso con qué se come? ¿Cómo le hacen con la policía? ¿Cómo accede uno al autogobierno? Etcétera, etcétera, etcétera. Así es que ese es el objetivo de nuestro programa y vamos a recordarlo hoy en este tercer programa. Rápidamente, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de autogobierno, Ale? Bueno, cuando se habla de autogobierno, así como está configurado aquí en el estado de Michoacán, que bien lo dices, Yeyo, aquí en Michoacán pues se está dando este fenómeno desde hace algunos años. Y el autogobierno no es otra cosa más que una forma propia de gobernarse dentro de las comunidades indígenas. Esta forma propia de gobierno tiene esferas de autonomía, que no quieren decir que sea una autonomía que esté separada del estado, del municipio, de la federación, sino es un nuevo orden de gobierno que implica una coordinación. Esta forma de gobierno
se genera a través de las formas propias de organización de las comunidades, donde las comunidades a través de sus autoridades tienen actividades de gobierno y de administración de presupuesto directo. Es la manera en la que aquí en Michoacán se está configurando el autogobierno. Siempre decimos que hay 3 órdenes, 3 niveles de gobierno, que es el gobierno federal, luego el gobierno estatal y luego, el gobierno estatal o gobierno local, y en tercer lugar, los gobiernos municipales. ¿Podríamos decir entonces, Lupita, que el autogobierno en las comunidades es un 4º nivel de gobierno? Bueno, ya lo plantean ahora sí, actualmente, ¿no? Ya lo han planteado así como 4º orden de nivel de gobierno dentro de las comunidades indígenas. Yo a mi punto de vista yo diría que pudo haber sido el primero, ¿no? La organización de las comunidades indígenas. Al revés, no de arriba revés, para abajo, exacto, sino de abajo para arriba. Así. Claro. Bueno, siguiendo esta lógica que estamos explicándole al auditorio, ahora vamos a contestar algunas preguntas básicas. ¿Por qué es necesario en las comunidades el autogobierno? Bueno, la razón por la que se empieza a pensar en el autogobierno, como está ahorita configurado en las comunidades indígenas, pues nos remonta a una situación de muchas necesidades no cubiertas en las comunidades indígenas. También de una falta de respeto de la participación política de las mismas comuneras y comuneros. Entonces, teniendo estas 2 situaciones, por decir solamente algunas, es que se convierte en necesario el autogobierno, porque es una forma en la que las comunidades, a través de sus formas de organización, participan de la vida democrática y de la vida política de su comunidad. Y al mismo tiempo, como ellos conocen su contexto, sus necesidades, identifican qué es lo que les duele y cómo curar esas dolencias, y entonces tratan de todos los esfuerzos que se hagan y los recursos que se tienen, pues aterrizarlos o orientarlos a justamente esas necesidades que se llegan a identificar y que la comunidad identifica como prioritarias. Entonces, esa es la necesidad de que se tenga esta idea del autogobierno. Pero más allá de eso también es un derecho de las comunidades, es una forma de organización que no es de ahorita, sino que ya tiene muchísimos años, solo que ahora está conformándose de manera legal, de manera más de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, pero es un derecho humano y colectivo de las comunidades indígenas. Más de 500 años. Más de 500 años. Así es. Estaba pensando ahora en la bodega Aurrerá y el autopago. Recuerden que la intención es que la gente nos entienda cuál es este nivel de autodeterminación, de autogobernarse. Ahora que fui a la bodega Aurrerá, te mandan por una caja y te dicen, ya no te voy a cobrar yo. Ahora tú te vas a autocobrar. Si me permiten la analogía, que no es muy lejana, en realidad podríamos hacer una comparación. Ahora no te pago a ti, yo pago, yo solito saco mi cuenta, yo solito saco mi dinero para poder pagar, porque sé lo que yo estoy consumiendo y lo que tengo que pagar, y es un proceso más autogestivo y por tanto mucho menos dependiente de otras cosas, ¿no, Lupita? Exacto. Sí, justo es eso, ¿no? Lo que también comentaba Alejandra, ¿no? Es una lucha de las comunidades, es una lucha de años, no es una lucha de aquí a un par de años, ¿no? Actualmente, como lo hemos venido viendo, y justo el autogobierno en las comunidades indígenas, pues es esto, ¿no? Es decir, pues esto nos pertenece, esto es nuestro y queremos que se nos respete, ¿no?
Pero a pesar de eso, o sea, el autogobierno no solamente gira en el tema del recurso directo, ¿no? O sea, eso yo creo que hay que dejárselos claro a la ciudadanía que nos escucha, que nos ve, que vea los autogobiernos, que el autogobierno no es el presupuesto directo, No se trata solo de dinero. No se trata de dinero. De manejar el dinero. Exacto. Claro. Se trata de la cultura, de la danza, identidad, participación de las mujeres, formas de organización interna, resolución seguridad, de conflictos. Exacto, ¿no? O sea, lo que nosotros internamente podemos solucionar, esa es parte del autogobierno. Ya, a ver, ¿quiénes pueden acceder al autogobierno en Michoacán? En Michoacán, quienes pueden acceder al autogobierno son las comunidades y pueblos indígenas. Las tenencias son las que están reconocidas administrativamente como sujetos de derecho para poder habilitar el procedimiento de la ley orgánica municipal y empezar a caminar en los trámites para transitar al autogobierno. Entonces, el titular de este derecho son todas las comunidades y pueblos indígenas, pero particularmente por procedimiento en el estado de Michoacán, quien accede al autogobierno son las tenencias, y tenemos un caso muy interesante en el oriente de Michoacán, porque en Zitácuaro se identificó que había encargaturas independientes, es decir, que estas encargaturas no pertenecían a ninguna tenencia, sino pertenecían directamente a la cabecera. Entonces, en el caso de ese municipio, las encargaturas independientes, y si hubiera en el otro lugar del estado de Michoacán, pues también serían sujetas de ese derecho. Entonces, pero también tienen que ser indígenas. Sí, tienen que ser indígenas, porque es muy importante lo que comentas, porque cuando se empezó a dar a conocer que varias comunidades estaban transitando al autogobierno, pues se acercaban muchas colonias. Claro, yo digo, ¿por qué en mi colonia no podemos colonia no puedo, hacer? Justamente. Entonces, para el derecho necesitas tener un titular de ese derecho, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores, para tener derechos como trabajador, pues tienes que ser el trabajador. En el caso del autogobierno, el titular del derecho tiene que ser comunidad indígena, pueblo o comunidad indígena. Ok. ¿Eso está especificado en qué ley? ¿En la ley? ¿En la Constitución de Michoacán? En Michoacán tenemos un marco jurídico ya bastante amplio, faltan algunos otros pues aspectos todavía que legislar, pero el tronco común, digamos, del autogobierno aquí en Michoacán es la Constitución del estado de Michoacán. El año pasado, en diciembre, se reformó y se reconoce a las comunidades con autogobierno justamente como un cuarto orden de gobierno. Entonces, en el artículo 3, en varios artículos se reconoce tanto las funciones como el carácter jurídico de las comunidades con autogobierno. También tenemos la ley orgánica municipal, que es la ley que rige a los municipios y también a las comunidades indígenas para el procedimiento para transitar. Tenemos también el Código Electoral de Michoacán. En el artículo 330, ahí también viene establecido el procedimiento y el reconocimiento, porque este derecho, además de ser un derecho humano y colectivo, también es una extensión de los derechos políticos electorales de las comunidades indígenas. Entonces está vinculado a ese derecho. Y finalmente, pues tenemos otras leyes reglamentarias que reconocen a los cuaris, guardias, de las comunidades, ¿no? Y bueno, hay otros aspectos que nos ayudan también como para completar el marco jurídico. Hay un protocolo de transición del gobierno del estado donde facilita o nos da a conocer cuáles son los pasos, cuáles son las alternativas para acceder y bueno, también
tenemos como dentro de este marco, en extendido, este marco jurídico, un manual de relación entre funcionarios públicos con comunidades con autogobierno. Entonces está medio amplio nuestro reconocimiento aquí en Michoacán. La verdad es que hemos avanzado muchísimo. Nosotros aquí en Michoacán no nos damos cuenta de el saltote que dimos, Sí. pero cuando esto se lleva a otros estados, a otros países, a otros municipios con otras comunidades hermanas, les parece como algo inalcanzable porque es un saltote el que se ha dado aquí en Michoacán. Envíenos sus preguntas al WhatsApp 44 38 66 0901. Repito, envíenos sus preguntas al 44 38 66 0901. Y justamente tomo una pregunta del WhatsApp. Nos dice la gente, ¿por qué dividir entre los derechos de las comunidades indígenas y los derechos del resto de las personas? Okay. Bueno, yo siempre más o menos pongo como algunas referencias, ¿no? ¿Por qué dividir los derechos de los niños en comparación de los derechos de las demás personas? ¿Por qué dividir o hacer un apartado de los derechos de las mujeres? ¿Por qué dividir y hacer un apartado de las personas con discapacidad o con otro grupo de personas? Hay, lamentablemente, para la realidad de la humanidad, grupos que han sido vulnerados desde siempre por su situación de sexo, de género, de edad, de condición, y particularmente en el tema de las comunidades indígenas, pues han sido vulnerados históricamente en sus derechos como personas incluso, ¿no? Porque pues también muy recientemente es que se reconoce como esa cualidad, ¿no? Recientemente en el tiempo hablando, aunque sea de 100, 200 años, pero son muy recientes. Entonces es un grupo que requiere que el derecho también busque mecanismos para que no se siga vulnerando sus derechos, ¿no? En general, culturales, políticos, sociales. Entonces, creo que es una muy buena pregunta la que me haces, porque eso siempre lo he escuchado, siempre lo escuchamos desde la comisión, o sea, a las comunidades indígenas quieren que les den un trato preferencial, pero no se genera un ejercicio reflexivo respecto a cuál es la situación que han vivido las comunidades indígenas por cientos y cientos de años y cómo se les ha tratado y cómo se ha discriminado y cómo se ha violentado sus derechos en extenso. Entonces es necesario hacer una materia por aparte de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Podríamos decir entonces que los derechos de los pueblos indígenas son un acto de justicia en el país. Sí, es un intento de un acto de justicia. Yo creo que para hablar de la justicia vamos a tener que pasar muchos años más para poder emparejarnos, digamos, en tanto, pues tantas injusticias que han padecido las comunidades. Bueno, no era el tema del programa, pero vale la pena decir que por primera vez en la historia de México, bueno, por segunda vez en la historia de México, el presidente del Poder Judicial de la Federación en esta ocasión va a ser una persona de origen indígena de Oaxaca. Sí. En esta construcción de la justicia, creo que más o menos nos estamos entendiendo. Quiero preguntarles entonces, ¿cuántas comunidades indígenas hay en Michoacán? Aproximadamente. Bueno, hace un par de años aquí en Michoacán estaban registradas 138 comunidades indígenas, pero con la labor del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas,
para generar un catálogo de comunidades y pueblos indígenas. El día de hoy tenemos aquí en Michoacán más de 300 comunidades registradas. Se ha duplicado. Se ha duplicado el reconocimiento y también pues la inscripción a este catálogo, ¿no? 300 comunidades más de 300. indígenas. De esas 300, ¿cuántas han accedido al autogobierno? ¿Cuántas comunidades? Como unas 46, ¿no? Sí. 46. Sí, desde el 2016 hasta la fecha 46 comunidades indígenas. ¿Este fenómeno es inédito en el país o hay otras experiencias de autogobierno en otros estados de la República? Mira, aunque en Oaxaca... Porque en Oaxaca... hay municipios. Eso es muy interesante, son como 1000 municipios, sí. No sé cuántos, 500 municipios. Sí, entonces en Oaxaca se tiene la experiencia de, pues también gobiernos de comunidades indígenas, pero tienen una característica administrativa de municipio. En el caso de Michoacán, yo podría asegurar que es el único estado que tiene el reconocimiento de las comunidades para acceder al autogobierno y por eso te comentaba hace un momento, ¿no? Que lo que está pasando aquí en Michoacán, cuando hemos compartido con otras comunidades, lo buscan, hay juicios. Fíjate que nosotros tenemos el antecedente o más bien un caso que ahorita está caminando de una comunidad de Chiapas, de San Cristóbal, una tenencia que también quiere transitar, ya le dieron su acuerdo de cabildo, pero el Estado no los reconoce. Entonces hay un juicio en marcha, pero es queriendo replicar el modelo de Michoacán. Entonces, o sea, ya estamos exportando. Estamos siendo ejemplo. Esto. Ok, entonces, recapitulando, hay 300 comunidades indígenas en Michoacán, las cuales, como nos acaban de explicar, tendrían derecho a acceder al autogobierno. De esas 300 comunidades indígenas que tenemos en Michoacán, hasta el momento, solo 46 han optado por esta versión. Al principio de este gobierno, ¿cuántas había de autogobierno? Al principio del gobierno estaban las 5 comunidades que fueron por sentencia, había 3 comunidades, 4 con convenios y el resto han sido comunidades que han accedido al autogobierno a través del procedimiento de la Ley Orgánica Municipal. Es decir, o sea, ya con este gobierno. Con este gobierno es que más de 30 comunidades han accedido al autogobierno con el procedimiento. Sí, más o menos mis cuentas son, si ahorita hay 46, al principio había 10, 36 comunidades en este gobierno que lleva 4 años han accedido al autogobierno. Qué interesante. Lo cual, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, me parece que los números demuestran que es una opción viable, porque si no, no se hubiera incrementado tan rápidamente, ¿no? Sí, claro. Pero también debemos de poner sobre la mesa que justo como lo decía Ale, ¿no? Pues algunos accedimos por juicio, como caso Cherán, ¿no? Desde el municipio, desde la tenencia Pichátaro, San Felipe de los Herreros y Arantepacua, ¿no? Sebina, Tarecuato, creo que fueron algunas por juicio, ¿no? Pero eso no entiendo, Lupita, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre acceder por juicio y cuál sería la alternativa? Sí, mira, yo te voy a contar una experiencia que tuvimos. ¿Por qué nosotros accedimos por juicio? Porque el ayuntamiento ni el Estado reconocía que las comunidades teníamos ese derecho, ¿no? De autogobernarnos. Perdón, que te interrumpa, ¿de qué comunidad? Yo hablo de la comunidad de Arantepacua, soy de la comunidad de Arantepacua. Entonces, pues para el ayuntamiento no era fácil decir, sí, a Arantepacua le pertenecen 9 millones, por ejemplo. Que es municipio, ¿no? De Chilchota. De Nahuatzen. De Nahuatzen. Sí, venimos de Nahuatzen. Entonces, pues empieza el caso Cherán, ¿no?
Y nosotros, bueno, pero como un municipio logra tener su propio presupuesto directo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y después, pues vino Pichátara, ¿no? Y ahí es donde, pues, esas comunidades acceden por juicio, en el cual, pues, exigimos, ¿no? Al tribunal, al JEM, para que, pues, este derecho se respetara. Posterior, pues, viene toda una lucha larga, ¿no? Desde jurídica, desde presentar iniciativas al Congreso del Estado para que se reformara el artículo 115, 116 de la Ley Orgánica Municipal. ¿En qué año fue esto, Lupita? Sin mal lo recuerdo, Ale, yo creo que lo iniciamos como en el 19, ¿no? En el 2019 el juicio y 2021 se aprobó. Se aprueba la reforma a la Ley Orgánica Municipal. O sea, para ustedes fue cuesta arriba, pero ahora ya no es tan difícil. No. Gracias a que a ustedes les costó mucho trabajo y digamos, inauguraron o abrieron un camino para el resto de las comunidades, se puede decir. Ustedes fueron de los que la tuvieron cuesta arriba. Y Cherán también, supongo. Sí, claro. A ver, explíquenme antes de pasar al siguiente punto en el que quisiera hacer énfasis, ¿cuál es la diferencia entre Cherán y el resto de las comunidades? Porque Cherán es un municipio completo. Sí, pero también es un municipio que ejerce autogobierno, también, solamente que no se cuenta en la lista por su propia característica administrativa. Cherán es municipio. Ellos, su juicio o su lucha fue por el reconocimiento de autoridades propias y electas por usos y costumbres. Eso implica el autogobierno también. Entonces, como bien lo decía Lupita, el autogobierno no solamente es recurso, sino que es el reconocimiento de autoridades, de las instituciones, de la organización, y eso es lo que pugnaba Cherán para solucionar su conflicto. Entonces, se reconoce como con el derecho al autogobierno, y la diferencia con las otras comunidades es que las otras comunidades son tenencias. Bien, permítanme porque se está poniendo bueno y yo tengo muchas dudas y además quiero leer las dudas que nos están enviando al celular. Les recuerdo 44 38 66 0901. Estamos hablando del autogobierno. Volvemos después de un corte. Historias del autogobierno en Michoacán, porque la autonomía también se narra. Regresamos. Historias del autogobierno en Michoacán, porque la autonomía también se narra. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Historias del autogobierno en Michoacán. Se quedó muy interesante porque nos estamos cada vez acercando más al procedimiento de ¿y cómo le hago si yo soy habitante de una comunidad indígena para poder promover o acceder al autogobierno? Pero antes déjenme hacer una recapitulación rápida. En Michoacán hay 300 comunidades indígenas. Esas 300 comunidades tienen el derecho de acceder al autogobierno. Si accedieran al autogobierno, estarían teniendo, digamos, algunas diferencias respecto a la forma de gobernarse de las otras comunidades, que tienen que ver básicamente con tener la decisión dentro de la comunidad sobre lo que se quiere hacer con sus servicios, con su presupuesto, con sus tradiciones. De esas 300 comunidades indígenas que hay en Michoacán, 46 han accedido al autogobierno. Es decir, hay 254 que todavía no acceden a esto, pero ha crecido muy rápido el porcentaje de comunidades que se han acercado a esta opción. Así es que la siguiente pregunta lógica, me parece, es: si yo quiero acceder al autogobierno, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Ale, Lupita. Bueno, ahí
hay dos formas. A mí me gustaría como también recapitular que esas 46 comunidades con autogobierno han accedido precisamente a esta forma de gobernarse a través de 3 mecanismos diferentes. Una es por sentencia, y la razón por la que era por sentencia es porque no había una ley que dijera cuál es el procedimiento. Otro mecanismo es justamente la ley orgánica municipal, que ya bien lo decías hace un momento, más de 30 comunidades, 33 decías, más o menos son las que han accedido con la ley orgánica municipal. Y hay otro mecanismo que debería de ser el mecanismo natural, pero que no se respetó o no se ha respetado casi nunca, por eso hubo necesidad tanto de juicios como de ley orgánica municipal. Ese tercer mecanismo es los convenios con el ayuntamiento. Entonces hay también 6 comunidades que han accedido al autogobierno a través de convenios. Es un derecho humano, como les decía, y colectivo de las comunidades, que ya está reconocido en la Constitución Federal desde hace varias décadas en tratados internacionales. Entonces, lo lógico era que cuando una comunidad decidiera que quiere autogobernarse, en automático vas y le solicitas al presidente municipal y le dices, queremos desde este momento nosotros autogobernarnos, y pues hay que convenirlo. El ayuntamiento tiene legalmente la forma de hacerlo a través de un convenio, porque el artículo 115 de la Constitución, en una de las fracciones, le autoriza a administrar como ayuntamiento o a través de quienes ellos autoricen. Entonces, esa cláusula chiquita le permite al ayuntamiento hacer un convenio. Por eso es que hay 6 comunidades que tienen un convenio y así han transitado al autogobierno. Solo 6. Solo 6. Deberían ser las 46. Deberían de ser todas. Claro. Porque pero no solo hay 6 lo han hecho, digamos, por el camino terso. Es natural, el de respeto hacia un derecho. Pero no, como cuesta trabajo las cosas nuevas, los cambios, las rupturas de un estado como lo concebimos, cuesta mucho trabajo. Pero perdón que te interrumpa, pero ¿por qué cuesta trabajo? O sea, tú eres la comunidad, yo soy el presidente municipal, tú me dices, oye, fírmame aquí, yo tengo que firmarte. ¿Por qué encuentras tú que hay resistencia? ¿Por qué los presidentes municipales no quieren? Tengo como muchas respuestas a esa pregunta, pero creo que lo que sucede en la mayoría de las veces es que no hay voluntad, primero. Segundo, es que hay desconocimiento. Entonces también, se hacen los que no conocen o no quieren conocer. Entonces eso empieza como a generar ahí dificultades de comunicación y de acuerdos. Entonces es necesario o demandarlos, y justo por eso tuvo el resultado que se tuvo en los tribunales, porque era un derecho que se tenía que respetar. Pero no es fácil para un presidente municipal que en tu gestión se te independice o una comunidad acceda al autogobierno, porque es como si se te escindiera de tu territorio, ¿no? Sí, es parte de los muchos motivos que hay por los que no han caminado de esa manera. Entonces, sea, va desde lo emocional hasta lo económico, ¿crees? Va lo económico, va lo político, va pues esta situación de se me está deshaciendo el municipio. La mazorca. Ajá, entonces ahí da mucho temor, ¿no? O sea, es como cuando Santana perdió los estados con Estados Unidos. Definitivamente. Pero bueno, a mí me gustaría como ir a la pregunta que tú decías, o sea, ¿cómo le hago? Porque siempre a la comisión llegan las comunidades y dicen, estamos escuchando que hay varias comunidades que se van al autogobierno, pero ¿cómo le hacemos? Okay. Entonces, quisiera como orientarme nada más en el procedimiento de la ley orgánica municipal.
Este procedimiento yo identifico 4 etapas, ¿no? Una primera etapa que es interna, que es organizativa, que es de información, donde las comunidades tienen que madurar, tienen que resolver si el camino del autogobierno es una opción para su comunidad, ¿no? O sea, tendrían que identificar qué cambiaría con el autogobierno, tener toda la información de lo que implica, de que se van a hacer cargo de la administración, pero también de todas las obligaciones que anteriormente tenía el ayuntamiento o tiene el ayuntamiento. ¿Y dónde ¿Dónde encuentro esa información? Esa información está, como se ha dado en las comunidades, es que ha sido bien interesante cómo ha sido el caminito de orientación y de información. Como que las comunidades pioneras van o son visitadas por la comunidad que quiere. Le tienen más confianza a una vecina, a una comunidad vecina que a una institución. Entonces van y buscan a la comunidad y le preguntan, oigan, ¿ustedes cómo lo hicieron? ¿Por qué decidieron? Entonces cuando empiezan a platicar se identifican y dicen, nosotros tenemos ese mismo problema y queremos ese camino. Entonces, la primera etapa es solamente de la comunidad, es de organización. Pregúntale a tu vecino, podrías decir, ¿no? Ve con la comunidad. Ese es el primer paso. Ve con la comunidad de más confianza que tengas y pregúntale. Por supuesto que aquí en las instituciones, en las dependencias, en la comisión, estamos dispuestos cada que nos inviten a irles a platicar un poco también lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero esta primera etapa es una etapa que no debería de ser invadida por ningún externo. Entre comunidades sí, pero tiene que ser una etapa muy íntima, ¿no? Y esa etapa tiene que ser una etapa bien trabajada, porque si no, todos los otros escalones, los 3 que les faltan, se van a caer. O sea, por eso a veces vemos consultas que no salen por el sí al autogobierno, porque tiene que ver con tener bien sólido esa primera capa, ¿no? Sí, porque ahorita dijiste consulta y todavía no sabemos qué es una consulta, todavía no llegamos a ese episodio. Todavía no llegamos a eso. Entonces, primer paso. Primer paso es la organización interna, información, y la decisión de que se quiere transitar al autogobierno. Una segunda etapa es cuando ya empieza el procedimiento que está establecido. Estoy hablando solamente de un mecanismo para no confundir, el que está en la Ley Orgánica Municipal. Cuando la comunidad ya decidió, ya platicó que quiere ir al autogobierno y sabe qué es, entonces comienzan los trámites. Perdón que te interrumpa, pero quiero ser lo más explícito con un ejemplo. Yo me organizo con 10, 20 vecinos, pero resulta que somos 30 nada más. Y el resto de la comunidad no le interesa participar. O somos la mitad que sí y la mitad que no. ¿Qué procede en esos casos? Porque dices, la comunidad cuando ya está convencida, y si la comunidad no está convencida, ¿qué pasa? Sí, como en abstracto, ¿no? Lo digo, ¿no? Sí, yo hablo de la comunidad, porque el órgano de mayor jerarquía es la Asamblea General. Cuando en Asamblea General se toma la determinación de que se va a iniciar los trámites para buscar el autogobierno, entonces ya se convierte en un ente colectivo. Sí. No en un ente personal de 30 personas o de 50. Lo que pasa es que como nosotros desde este lado del mundo no tenemos esa organización, yo no sé qué es eso de la Asamblea General. Es decir, esto es una revelación para mí. En las comunidades indígenas, ¿hay una asamblea de las comunidades? Como en Antepacua. Platícanos tú, Lupita, de cerca, ¿cómo funciona eso? Sí, mira, nosotros decimos que la máxima autoridad en una comunidad es la Asamblea General. ¿Por qué la Asamblea General? Pues es todo el pueblo. O sea, tú le preguntas, tú consultas a todo el pueblo, independientemente si es del tema del autogobierno, o si es de la faena, o si es de una obra que quieras construir, o si es de un comunero o comunera que esté enferma.
tú como comunidad te tienes que concentrar, reunirte, platicar, analizar y reflexionar y luego actuar, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hacemos se referencia. Convocan, tocan las campanas. Hay maneras de justo convocar la asamblea general, que pues es lo más habitual, ¿no? O lo más común, que es las campanas, ¿no? Las campanas de la iglesia. Pero pues también estos sonidos son diferentes, o sea, el sonido de las campanas es diferente cuando hay que convocar a la asamblea urgente. Y ¿Cómo es eso? Pues no te podrías explicar ahorita como cuál es el sentido, más ¿no? Fuerte, Ajá. ¿no? Más rápido. Es como más fuerte si es algo urgente. Okay. Pero ya ve que luego en las campanas de la iglesia viene una campana grande y otra chica, pues es que ahí se tienen que nivelar. Ajá. Sí, entonces como si es algo urgente, no, pues la campana grande, ¿no? Y ya si la gente perifonea, empezamos a perifonear 3, 4 días o inclusive una semana antes. Por ejemplo, hoy es que jueves, mandamos perifonear y decimos, pues el domingo a las 5 de la tarde en la Plaza Comunal de Arantepagua nos vamos a reunir para tratar tal tema, ¿no? Tema de agua potable. Y la gente ya sabe que a las 5 de la tarde el día domingo nos vamos a reunir. ¿Quién convoca el jefe de tenencia? El jefe de tenencia. En su caso, si es una comunidad que no ejerce el presupuesto directo, pues será el jefe de tenencia o el de bienes comunales, o ambos, ¿no? Si es alguna cuestión religiosa, pues los consejos de la iglesia, ¿no? Y en este caso de los autogobiernos, pues los consejos comunales. Correcto. Bien, entonces nos regresamos, seguimos en el punto 1, donde tiene que haber un proceso interno de la comunidad para discutir el tema, dejar que el tema madure. Se informan, lo discuten, se vuelven a informar, lo discuten, pero tú recomiendas, Ale, que ese proceso sea completamente interno, entre los miembros de confianza de la comunidad. El más cuidado también, debería de ser el más cuidado. Y bueno, hay reglas, también aquí hay que hacer un paréntesis, hay reglas, un paréntesis en el mismo sentido, hay reglas en las determinaciones de las asambleas de comunidad indígena. La regla principal es justo como lo decía Lupita, no solamente se reunirían para ver si se quieren o no ir al autogobierno, sino se reúnen para cualquier tema interno de la comunidad. Y hay una regla no dicha, se convoca a través de sus autoridades y quien llega son las personas que toman la determinación y las demás personas tienen que asumirse o tienen que respetar esa determinación. Muy porque tuvieron oportunidad de ir. Si no fueron, es porque o no pudieron o no les interesó, porque hay días previos de convocatoria. Entonces, si es un tema que te interesa como comunero o comunera, pues asistes a la comunidad y tomas la decisión. Entonces, como ese paréntesis es muy importante, porque también otra de las preguntas es que nos dicen, ¿cómo una asamblea en una comunidad de 1,000 personas la decidieron 499? Porque no está el 50 más 1. Es lo que nosotros en nuestra mente mestiza pensamos, ¿no? El 50 más 1 va a dar legalidad. En las comunidades lo que da legalidad es la asistencia y la mayoría de los asistentes y los demás tienen que respetar esa decisión. Entonces, ya está la determinación de la asamblea. Entonces se inicia un procedimiento a través del Instituto Electoral para solicitar una consulta previa, libre y informada. Es otro derecho de las comunidades indígenas donde se resuelve a través de 2 etapas, una informativa y otra resolutiva. Pero quien la organiza es el Instituto Electoral de Michoacán. Entonces, se lleva la solicitud al Instituto Electoral, el Instituto Electoral pone una fecha para la consulta, se generan mesas preparatorias para ese día de la consulta, cuántas preguntas, en qué día, Déjame qué hora. Te pregunto algo, cuando yo llevo mi solicitud al Instituto Electoral de Michoacán, ¿tiene que tener las firmas de todas las personas que lo están solicitando? Tiene que tener las firmas del jefe de tenencia o de las autoridades de bienes comunales, o ambas. Es si necesario. lo firman 10,000 personas, pero no lleva la firma del jefe de tenencia, ¿no vale? Ahí hay una anteriormente
o sea, anteriormente hace 2 años, al principio, era necesaria la firma de las autoridades. Ahora hay alguna cláusula que justamente reconoce a la Asamblea General como la máxima autoridad, pero el criterio del Instituto Electoral es que sean las autoridades y además se entregue también el acta de asamblea donde se toma la decisión para hacer la solicitud. Ahí sí van las firmas de todos los asistentes a la asamblea. Entonces se conjunta, tanto autoridades tienen que estar conformes o ser partícipes y la Asamblea General tiene que autorizarlos. Esa es la solicitud, se da el día de la asamblea, de la consulta, se lleva a cabo. Ahí decide la comunidad de manera libre, ya informada, si quiere o no quiere acceder, y si deciden que no pasa nada, no es un derecho que se caduca, es decir, no es un derecho que porque en ese momento no hubo la determinación de que no van al autogobierno, no quiere decir que no van a poder intentarlo en algún otro momento. Eso es muy importante, puede ser las veces que sea, y cuando se dice que sí, entonces ya se genera una tercera etapa para darle forma jurídica a la autoridad que elijan en la comunidad, que va a ser la responsable de gobernar y también la responsable de administrar. Y bueno, ya se hacen todos los trámites con las dependencias de gobierno. Pero creo que nos adelantamos un poquito, Ale. Les recuerdo que estamos con las compañeras Alejandra González y Lupita Jiménez de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quienes nos están resolviendo todas estas dudas que tenemos respecto a las historias del autogobierno en Michoacán. Yo me perdí un poquito. Llevamos nuestra solicitud ante el Instituto Electoral de Michoacán, ellos ven que esté firmada en forma, y entonces, ¿qué es lo que procede? Digo, ok, te firmo de recibido, y entonces convoco o programo una asamblea en la comunidad, ¿correcto? Para ir a hacer yo instituto, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Ok. La solicitud, como bien dices, se entrega al Instituto Electoral, se integra con varios documentos, el acta de la asamblea, las identificaciones de las autoridades y bueno, se entrega la solicitud, el instituto la revisa, ve que esté integrado el expediente, te contesta. Tú ahí, jefe de tenencia, me dejaste tu teléfono, yo me contacto contigo, Instituto Electoral, y te digo, ya está completo tu expediente, ¿qué día podemos programar la primera mesa de trabajo con miras de empezar a organizar la consulta? Ok, mesas de trabajo para organizar la consulta. Porque la consulta es una consulta que la realiza el Instituto Electoral, pero la organiza la comunidad, es decir, en coordinación con el IEM hacen ese trabajo. La comunidad, porque también es su derecho de la comunidad, decide la hora, decide el lugar, la forma en la que deciden si es a mano alzada, si es por fila, si es por urna. Decide la comunidad de qué manera va a retomar el parecer de los comuneros y comuneras, y el Instituto Electoral lo que hace es respetar, ir a registrar, darle legalidad, por supuesto, a la consulta, pero quien tiene como mano, digamos, en la organización es la misma comunidad. ¿Cómo es? Dices, la comunidad decide cómo lo va a decidir, valga la redundancia, por mano alzada, por fila o por urna. ¿Son los 3 métodos? Hay otros métodos, pero aquí en Michoacán es muy... ¿Cuál es el más común? A mano alzada, es lo más común. ¿Y por fila cómo por fila funciona? Hay algunas comunidades que por fila. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es? Sí, si es por fila, se organizan por manzanas o por barrios. O sea, si hay alguna comunidad que tiene, por ejemplo, Caso Cherán, que tiene fogatas, hay comunidades que tienen por manzanas, por ejemplo, y hay comunidades que dicen somos 7 barrios, como Caso Pichátaro, ¿no?
Entonces, cuando toda la comunidad está reunida en la plaza, o sea, toda la asamblea, lo que se hace es decidir, ¿sabes qué? Pues por barrios. ¿Y qué es lo que hacen? Que cada barrio se reúne en una esquina y el otro barrio en cada esquina de la plaza, por ejemplo, ¿no? Y ahí se arman las filas para que el Instituto Electoral vaya y cuente uno por uno a las personas. Los que estén a favor de la opción del autogobierno, fórmense en esta fila. Exacto. Los que no estén de acuerdo, fórmense en la otra fila. Y ahí no hay pierde, no hay cochupo, exacto, no hay carrusel, nada, no hay urnas embarazadas, porque las personas están formadas exacto, físicamente. Hay manera de corroborar físicamente, tangiblemente tu voto. Qué interesante. Y el otro pues es el de urna, que es el que nosotros también usamos. Okay. Sí, hay otros métodos, por ejemplo, en algunos son por pizarras, pero aquí en Michoacán nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero hay otras formas también de hacer conteos en las asambleas generales. Pero dices que el que en su mayoría se prefiere acá en Michoacán es a mano alzada, y no hay confusión, no se presta a la confusión. ¿Eso? Pues mira, ahí se ha generado ya un expertise, yo diría, por parte también del Instituto Electoral, porque ya hacen cuadrantes y entonces traen su contador y tienen un contador espejo de la comunidad, entonces van juntos contando y al final tiene que coincidir, si no coincide se regresan y así. Sí. Entonces no se ha complicado mucho, se complican las comunidades que son muy grandes, porque sí hay comunidades con 7,000, 8,000 habitantes y entonces ahí las manos ya no digas 7,000, 3,000 personas debe ser muy complicado. Entonces se hace la votación en la comunidad. No sé cómo andamos de tiempo, nos queda 1 minuto. Híjole, lo vamos a tener que dejar en suspenso, pero sirve para invitar a la gente al programa de la siguiente semana de Historias del Autogobierno de Michoacán. Digamos que esta historia de cómo acceder se va a quedar continuará, y agradezco que estén con nosotros, Lupita, Ale, en este viaje que ustedes están realizando y de que son expertas. Muchísimas gracias por esta oportunidad que dan a toda la audiencia del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No sé si quieren agregar algo. Pues invitar a todas las comunidades que tengan interés de cómo funciona, de conocer las historias de las comunidades hermanas y vecinas de ustedes mismas. Entonces aquí nos veremos el próximo jueves en punto de la 1:00 p.m. Lupita, conste, Sí, claro que sí. Pero antes de despedirnos, también queremos invitar a todas las comunidades indígenas del estado de Michoacán y a los que radioescuchas, que mañana estaremos en la comunidad de Ahuirán, 8 de agosto, conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y por supuesto queremos que todos nos acompañen para conmemorar juntos esta lucha de las comunidades. Mañana en Ahuirán, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Bueno, pues ojalá que nos puedan acompañar, y ojalá que nos puedan acompañar la próxima semana en este programa Historias del Autogobierno de Michoacán, que está lleno de sorpresas, está lleno de, pues precisamente eso, de historias, y que está resultando muy, yo diría, aleccionador y didáctico para todos nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Historias de autogobierno en Michoacán, porque las historias no terminan, se comparten, se defienden y se multiplican. La autonomía se construye todos los días. Gracias por escuchar este programa de Poder Colectivo. Historias del Autogobierno en Michoacán. Hasta la próxima emisión.